paciente pues no va a llegar caminando urgencias fresco a que tomen una casa, doctor. No, manden a su EMIS para que practique. No, este paciente lo van a aplicar y de donde salgan las muestras va a salir todo. ¿Sí? Entonces lo que va a ser más accesible es esta. ¿Se vale o no se vale? Sí. ¿Sí? O sea, ¿por qué no se valdría? O sea, ¿cuál es la contra de esta comparado a estas? Porque es un poco distinto, pero pues si el estado ya es crítico del paciente. No, o sea, no es que sea un poco distinto. O sea, va a ser distinto siempre, pero no. O sea, que la muestra sea venosa o de Eso. Ok, pues sería en caso de pacientes intubados, por ejemplo. No. ¿No ves qué tanto oxígeno se dio? No. No, porque también podría sacar una PA, o no, PV o 2. No puedes saber bien cómo responde el manejo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos tipos de gasometría arterial hay? ¿Y cuántos tipos de gasometría venosa hay? Esa es la diferencia. Como periférica medial son varias. Eso. No, pero no hay medial. Pero sí, por ahí va, ¿no? ¿Cuántos tipos de gasometría arterial hay? No, porque una gasometría arterial central sería en la aorta. Vamos a aplicar la aorta para una Periférica, ¿no? Ok, arterial nada más hay una. ¿Por qué? Si venosa hay tantas, ¿por qué arterial nada más hay una? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿El riesgo puede ser? O sea, arterial es lo mismo si yo lo tomo de la aorta, de la carótida, de una radial, de una pedia. No. Es lo mismo. Pero tiene más riesgo mientras más cercano a vaso más grande, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Por qué aquí sí es lo mismo y aquí no? Aquí no es lo mismo si se toma aquí, si se toma aquí. Si se toma aquí. La distancia del corazón y Del No, pulmón. porque la distancia del corazón igual. Por ejemplo, aquí tengo una arteria y una vena. ¿Sí? No es lo mismo. O sea, sí es lo mismo si yo tomo una arteria de aquí a una arteria de acá. Pero no es lo mismo si yo la tomo de vena aquí o de vena acá. No es la distancia del corazón. Pues el sistema corta. Sistema corta. Reservorio de sangre. O sea, el descenso. Eso, no es consumo de gases, pero es el consumo. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esta viene con sangre del corazón oxigenada, ¿sí? Entonces, el mismo eritrocito que va saliendo de la válvula aórtica va a llegar a la radial sin pasar por ningún lado más que por la tubería, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con las venosas? En las venosas, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Ahí estoy midiendo el tejido de donde la estoy tomando, ¿sí? Una gasometría venosa me va a ser diferente aquí a acá. ¿Por qué? Porque la venosa ya está recogiendo la sangre de esta mano. La venosa está recogiendo la sangre de esta mano. Entonces, si yo tengo un metabolismo diferente, o sea, ¿qué pasa si yo tengo una mano aquí y la otra empiezo a hacer esto? ¿Qué le va? O sea, si yo tomo una gasometría acá, va a salir con una PO2 mucho más baja y CO2 más alto que la que yo estoy haciendo acá porque no estoy haciendo nada. Sí, aunque fue el mismo paciente en las mismas condiciones, nada más está recogiendo de diferentes tejidos. Sí, por eso venosa hay tanta diferencia, porque aquí va a depender de dónde está drenando para ver. Aquí yo estoy viendo cómo metabólicamente está el cuerpo después, todo el cuerpo parejito después de los pulmones. ¿Sí? Aquí, bueno, en la venosa depende de dónde está recogiendo cada uno. ¿Sí? ¿Tienes pulmón? ¿Ñoños tienen pulmón? O sea, ¿cuántos tipos de gasometría arterial hay? Entonces quedamos que es lo mismo siempre, ¿sí? Yo puedo tomarlo yo directamente de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, raíz aórtica, una carótida, una renal, una radial, un capilar no, porque en teoría se mezclaron, ¿no? Pero puede ser una, si le puedo dar un capilar acá antes de que se mezcle la sangre, o sea, si tuviera una arteria pequeñita en el dedo gordo, de aquí y de acá, va a ser igual, ¿sí? Entonces, venosas, ¿cuántos tipos hay? ¿Cuáles tres? Pues eso. Entonces aquí va a haber periférica, central y mixta, ¿sí? Las tres gasometrías venosas van a enseñarme cosas diferentes. La periférica va a ser nada más de donde yo tomo la muestra hacia atrás, me va a mostrar cómo está el metabolismo de ese tejido, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo me tomo una gasometría aquí,
¿de dónde me va a mostrar el metabolismo? De la mano. Si la tomo aquí, pues de aquí para allá. Si la tomo aquí, de aquí para acá. ¿Sí? Entonces de ahí para atrás, porque acuérdense que ese es puro drenaje. ¿Va? Entonces tengo la venosa. ¿Sí? Luego la central, ¿de dónde toma la muestra? De alguna cava. ¿Sí? O sea, puede ser vena cava superior o vena cava inferior. ¿Sí? O sea, del corazoncito con la cava. ¿Sí? Entonces yo puedo poner un catéter aquí para tomar la muestra, o puedo poner a través de una femoral un catéter aquí para tomar la muestra. ¿Son iguales? No. ¿Por qué? Porque esta muestra va a ser de esta parte del cuerpo, esta muestra va a ser de esta parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿esto es algo global? No. ¿Sí? Es como parte superior, o sea, todo lo que va a drenar a la vena cava superior y todo lo que va a drenar a la vena cava inferior. ¿Sí? Son diferentes gasometrías, ¿sí? Dependiendo de dónde tomo la muestra de la gas central. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la mixta? Capilares. No sabes hacerlo ya en la... Capilares. No, porque en la aurícula derecha este podría tomarlo en la aurícula derecha. Arteria pulmonar, ¿sí? ¿Por qué es esta la arteria pulmonar y no en la aurícula? Porque si yo, cuando tengo la auriculilla, está cava, aurícula y cava, ¿no? Entonces yo puedo meter un catéter aquí y dejarlo aquí. Sí, y voy a tomar la muestra en la aurícula, ¿están de acuerdo, no? Sí. Pero aquí, por ejemplo, ¿de dónde creen? Si aquí está el agujerito del catéter y yo jalo sangre, ¿de dónde creen que va a jalar más sangre? Ya puse lo de acá. Sí, porque acá queda un poquito más distal. Aquí no tengo manera de saber si realmente ya es una sangre mezclada. ¿Sí? O sea, tengo que esperarme por lo menos a la siguiente cámara, donde ya sé que, por ejemplo, todo lo que pasa en el ventrículo derecho ya fue una mezcla de sangres, entre la superior y la inferior. ¿Sí? La que viene acá y la que viene acá. Entonces, ¿por qué no la tomamos del ventrículo derecho? Nos esperamos hasta la arteria pulmonar. Porque es lo que está saliendo nada más. ¿No dañar la pared? Sí, pero no. No se daña. ¿Sabes? Porque han visto un catéter central. ¿Lo han tocado? No. Es Un no sé, pelo. como si fuera. Bueno, es súper blandito. No, o sea, eso no perfora nada. No hay manera de que perfore nada. ¿Sí? Entonces no lesiona. Pero ¿qué sí pasa? ¿Qué creen que pase si está el ventrículo moviéndose y tiene adentro un gusano haciéndole así porque el castel? Eso, provocas arritmias. ¿Sí? Entonces no dañas, pero estás tocando constantemente la cavidad. Pues por eso no puedes dejar una punta de catéter en el ventrículo derecho. Por eso lo avanzas hacia la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces la muestra en teoría se podría tomar del ventrículo derecho, porque ya está segura que se van a mezclar las dos sangres y ya llegan a mezclarse al ventrículo derecho. ¿Sí? Pero no se toma ahí por seguridad. Pues por eso se avanza ese catéter hacia la arteria pulmonar, donde ya puede estar bailando y pues no va a provocar nada. ¿Sí? Entonces la única manera de tomar una venosa mixta es con un catéter de flotación pulmonar o Swan-Ganz. ¿Sí? Entonces, si yo les diera a escoger, oigan, quiero que me den una muestra lo más preciso del metabolismo, o quiero que me den del metabolismo, ¿qué paciente sí tiene un buen metabolismo y qué paciente no tiene un buen metabolismo? ¿Qué muestra me van a dar? Supongamos que tienen al paciente todo invadido, ¿no? O sea, tiene línea arterial, catéter central, un catéter de flotación pulmonar. Les digo, quiero que me digas cómo está el metabolismo de ese paciente. ¿Está bien o está mal? Una central. ¿Por? No, la mixta. Ah, ok. Porque ahorita central quedamos que, bueno, más decir que de aquí por arriba está bien o está mal, o de aquí Sí, por arriba. abajo está bien o está mal. La mixta, exacto, es una mezcla de todo el drenaje venoso del cuerpo. Ya sé exactamente cuánto oxígeno se está consumiendo y cuánto CO2 se está produciendo. ¿Sí? Y cuánto lactato también está barriéndose del metabolismo de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso para metabolismo, para CO2, en teoría, bueno, para metabolismo en general, ¿sí? Lo mejor es una venosa mixta. ¿Cuál es el problema? Que a muy pocos pacientes les ponemos carta de Swan-Ganz. ¿Sí? Generalmente son los de cardio. Eso no suelen utilizar un poco. ¿Va? Entonces, si no, ¿qué es el segundo mejor? Pues una muestra venosa central. ¿Sí? De hecho, es generalmente como lo hacemos porque por no, o sea, por ser más, o sea, el paciente va a tener un catéter, ¿no? Por ser típicamente enfermo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿se puede usar?
sí se puede usar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no para hipóxica, pero sí para hipercárdica? Porque la hipóxica, aquí sí, nada más habla de consumo de oxígeno distal, ¿sí? Pero no que tanto oxigenación tiene el paciente. Sí, es lo que les decía. Si yo me pongo a hacer mucha fuerza con un brazo y tomo la muestra de ese brazo, pues entonces ahí el CO2 va a estar súper bajito comparado a este. Entonces yo no puedo tomar ninguna decisión para decir que el paciente tiene falla respiratoria con un metabolismo tan local. ¿Sí? Entonces, CO2 se puede como segunda alternativa, esperando también valores más altos. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre, cuando ya pasó por algún tejido, va a haber más CO2 y menos O2. ¿Vale? Ok, entonces, cuando ya un paciente llega a estos criterios, como que el 80% viven. Niños se mueren más. La neumonía es la causa más común, así como de distrés respiratorio agudo. Y EPOC es la causa más común de falla hipercárdica. Ok, ¿qué es lo que hace que respiremos? Pues también les había dicho. ¿Qué es lo que hace que respiremos? Presión. No, porque se le forma, yo puedo estar ahí un diafragma y nunca va a respirar. El centro respiratorio. El centro. ¿Cómo? No. Quimioreceptores sí. ¿Pero de qué? No, de. Sí. De pH. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que está la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Qué hay ahí? Otra de un chorro que van a tener que aprender. Hay otra anhidrasa carbónica, como lo que hay por ejemplo en el riñón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Esa juega siempre con CO2 y agua para hacer bicarbonato y H2O3. ¿Sí? Entonces, llega, por ejemplo, yo empiezo yo aguanto la respiración, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en la tela y estamos en la alberca, a ver quién aguanta más abajo del agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace que subas a respirar? Es lo que hace que ya, aunque tú no quieras, ¿Le falta oxígeno? va a subir, no. Ah, no. pH, Ok. ¿sí? pH, Ok. sí, o sea, la baja oxigenación esa viene mucho después. Sí, o sea, si nada más fuera problema de oxigenación, podrás durar ahí, no sé, 20 minutos, media hora y no pasa nada. Sí, es cambios en el pH. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la sangre? Aumenta el CO2, ¿no? Baja el bicarbonato, ¿sí? Porque digamos que se quema bicarbonato tratando de mantener un pH en la sangre, ¿sí? ¿Qué sigue pasando? Acuérdense que toda la compensación renal viene días después, ¿sí? Entonces no va a compensar el riñón de manera aguda, nunca, ¿sí? Entonces, por eso tienes que respirar, tienes que, pues no, ahí la palabra correcta sería ventilar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese, con ese exceso de CO2? Viene a la anhidrasa carbónica de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se intercambia con agua, se junta con agua y hace bicarbonato y H2O3. Entonces, ¿qué pasa con eso? Acidifica el LSR, ¿sí? Y eso es lo que estimula el centro de la respiración. Entonces, eso es lo que hace que a fuerza tengas que respirar. Y eso es lo que hace que no puedas aguantar tú solita la respiración y a fuerza respiras. Entonces, el ácido carbónico. Ajá. Sí, entonces, realmente son cambios en el pH del LSR, lo que hace que ustedes respiren, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente con enfisema? ¿Ya les tocó ver algunas urgencias? No bajamos En el piso, ok. ¿Ya han visto que algún R chiquito cuasi mate a un paciente con EPOC? ¿Cuál es la causa más común? O sea, ¿por qué un médico puede matar a un paciente con EPOC? Con el oxígeno. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué era el oxígeno? Bueno, eso lo expliqué. Porque no lo nivela bien, Es eso ¿no? de que están acostumbrados. O sea, hay vasoconstricción tóxica y cuando le metes mucho oxígeno, no. ¿Cómo se muere un paciente con oxígeno con EPOC? No, hiperinsuflación. No. Hiperinsuflación, ¿no? Hace. Porque si lo ventilas vas a bajar el CO2. No, porque Pierden como la. Pierden el de aire. respirar, ¿no? Eso. Ajá. Se quedan dormidos y dejan de respirar. Sí, o sea, nada explota.
nada se va a reconstruir, nada, dejan de respirar. ¿Sí? O sea, de por sí, o sea, les ha tocado ver un paciente agudizado de poco hipertensión de SO2, están dormidos, ¿sí? O sea, roncando porque no tienen red respiratorio. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú les pones más oxígeno? Dejan de respirar. O sea, literalmente se quedan dormiditos. Dejan de respirar y se mueren. ¿Sí? ¿Y eso por qué pasa? Pues porque el cambió. Eso, porque a ver, así se olvida con la palabra, pero el como termostato, como le quieran poner de pH, se altera. Exacto, hagan de cuenta, no me sé cuál es el valor normal, pero supongamos que su receptor, o sea, del centro respiratorio, responde a un pH de 7.2, ¿no? Entonces, cuando ese detecta que el pH baja de 7.2, entonces respiras. ¿Sí? En el paciente con EPOC, esto se pierde. ¿Por qué? Porque tiene 7.2 crónico. ¿Sí? Entonces no va a estar viviendo con frecuencias respiratorias de 60, ese paciente, ¿no? Porque está acostumbrado a tener ese pH ácido. ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, eventualmente el paciente crónico con EPOC, sus riñones entran a los madrazos y normalizan el pH en la sangre? ¿No? O sea, un paciente con EPOC que tiene a lo mejor CO2 de 50 crónico va a tener un pH normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener un bicarbonato de 40. ¿Sí? Pero ¿por qué aún así pasa eso? Porque este pH del LSR ya vimos que no depende del pH de la sangre, depende de la concentración de CO2 en la sangre, que es lo que se va a combinar con la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Entonces por eso el paciente, aunque tenga pH en la sangre normal, como quiera tiene alterado el sensor de pH del centro respiratorio. ¿Sí? Entonces ya no va a disparar cuando tenga 7.2, a lo mejor dispara cuando tenga 6.8. ¿Sí? Que esto ya es casi incompatible con la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? O sea, primero se activa el sensor del LSR y después el LSR. Es una persona sana. ¿Sí? O sea, en estos pacientes nunca se va a prender el sensor del LSR porque nunca va a llegar a 6.8 del pH del LSR, porque se mueren desde que llegue a ese pH. Son números inventados, ¿va? O sea, ninguno van a encontrar que diga 7.2.8, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Falla multiorgánica o qué? No, este paciente ya entra como al segundo mecanismo respiratorio, que ahí sí es la hipoxia. ¿Sí? Este paciente lo que lo mantiene vivo, lo que mantiene su centro respiratorio respirando, son los quimiorreceptores de O2 de la carótida, por ejemplo, y de la aorta. Eso es lo que hace que ese paciente respire. ¿Qué pasa si tú le pones a un paciente de estos altas concentraciones de oxígeno? A pensar que sí Sus quimiorreceptores van a pensar que está toda madre. ¿Sí? Porque tiene oxigenación alta. ¿Sí? Entonces el paciente, su cuerpo va a intentar volver a esto. El problema es que nunca se va a prender, porque nunca va a llegar a este pH que el paciente es. ¿Sí? Entonces el paciente se muere antes de llegar a este pH, entonces deja de respirar. ¿Sí? Entonces por eso dejan de respirar, se quedan dormidos y vale. ¿Sí? Entonces por eso no le damos oxígeno a altas concentraciones a los pacientes. Nosotros lo tenemos. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Ok, entonces, en cuanto a nervios, o sea, ya vimos cómo nace el impulso para respirar. Ahora, ¿qué es lo que hace que respiremos? Ahora sí, el diafragma, ¿no? Entonces, el diafragma, raíces de ese, o sea, desde acá arriba, C3 a C5, ¿qué es lo que va a hacer? Contracción y que se apachurre el diafragma hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Incrementa la presión intraabdominal, disminuye la presión intratorácica, ¿no? Entonces, jalas aire, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace que el aire entre y el aire salga? Los cambios de presión de diferencia entre la atmósfera y el tórax. ¿Sí? O sea, el tórax chupa aire. ¿Sí? Entonces, acuérdense que igual que en cardio, platicamos, acá sí veía todo el creo, ¿no? Bueno, igual que en cardio, lo que hace que un fluido, un gas, lo que sea, se mueva de un lado a otro es diferencia de presiones entre un lado a otro. Siempre de un lugar de más presión a un lugar de menos presión. Lo mismo pasa con los gases. ¿Sí? Si la atmósfera tiene una presión X, yo estoy sin respirar, tengo la misma presión intratorácica. ¿Sí? Pero si mi diafragma se contrae y baja el tórax, se va a volver más negativa mi presión, entonces diferencia de presión de más presión en la atmósfera, menos presión en mi tórax, el aire entra. ¿Sí? Entonces, así es como se da la entrada de aire.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se ventila mecánicamente? No, todos son iguales. Ajá, entonces, ¿creo que? Lo metes a fuerza. Ok, pero antes de meterlo a fuerza, aquí entonces, o sea, ¿qué fue lo que hizo que yo respirara así como estamos ahorita? ¿Qué es lo que hace que todos respiramos? Presión negativa. ¿Qué pasa cuando lo intubamos, le ponemos IPAP, le ponemos puntos nasales de alto flujo, lo que sea, entra aire a presión? Entonces, si fijan, es lo opuesto a lo que mamá naturaleza pretendía que pasara con la respiración. ¿Sí? Entonces, fisiológicamente, esto es lo más antifisiológico que existe. ¿Sí? Los primeros ventiladores, ¿han visto fotos alguna vez del Iron Lung? De los pacientes con polio. Los que metían completamente. Ese ventilador era más fisiológico que lo que tenemos ahorita. Por eso el problema que pues ellos tenían que meter un tubo y no moverlos, porque si no van a respirar. ¿Sí? Entonces por eso ya no se usa. ¿Sí? Pero sí, porque ¿qué hacen esos? Aumentan la presión extratorácica por fuera. Entonces metían mucha, o sea, hagan de cuenta que es como si... Como más asistido. No, porque los dos son asistidos. ¿Qué le buscamos? Como ¿Una cámara hiperbárica o qué? Miren, así. Había uno que ahí estaba todavía. Este es un Iron Lung, ¿no? Órale. Entonces se metía el paciente aquí y esto lo que hacía, o sea, aquí todo estaba cerrado como autoclave, o sea, hermético. Entonces dentro del tubo se generaba presión positiva y presión negativa. Entonces hagan de cuenta que es como alguien apachurrando y jalándole el tórax. ¿Sí? Entonces por dentro la presión intratorácica era una respiración fisiológica. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que pues el paciente no podía salir de ahí, ¿no? Entonces pipí, popó, todo eso era ahí. Se supone que antes, o sea, cuando las polios, así eran como las terapias. Joder, madre. Mira, así, ahí. Entonces, o sea, así era. Digo, creo que este es un paciente que estuvo y como que para las fotos y videos se volvió a meter, ¿no? Yo no sé, yo no me voy a meter nunca en la vida. Entonces, así era más o menos como eran las salas del paciente con polio que no podía respirar, con un chorro de cada uno de su ventilador. Sí, les digo, eso es más fisiológico que lo que hacemos ahorita. ¿Sí? Ya me quedé con una duda. En los pacientes entonces con ECOG, ¿el sensor que está fallando es el de LSR o el que está en la sangre? El LSA. Vamos, el del centro, del bulbo. Y... Ok, entonces, ¿cómo respiramos ahora sí? O sea, vimos cuáles son los nervios, cuál es el centro, ¿qué más? Músculos. Ya vimos lo de las presiones, ¿qué es lo que genera esas presiones? Ah, a ver. La contracción y relajación de ¿Cuáles los son músculos. accesorios. Diafragma, ¿qué más? Intercostales hay dos. Internos y externos. No, bueno, a ver, vamos a hablar de la inspiración. Externos y A ver, digan, primero vamos a hablar de lo fisiológico. ¿Qué es lo que está haciendo que ustedes respiren? Entonces, inspiran, diafragma. No, Pero eso es diafragma. ¿Expiran? No. Eso sí son internos. Eso. La expiración es pasiva. ¿Sí? O sea, el diafragma se deja de contraer y el recoil, ¿no? O sea, la misma tendencia del tórax, de los pulmones, de los músculos a volver a su tamaño normal es lo que hace que el aire salga solito. ¿Sí? Entonces, eso es una respiración fisiológica. Ahora, una inspiración profunda, por ejemplo. Inspiración, ¿cuál va a ser? Externos. Diafragma. O sea, siempre diafragma. Primero es diafragma. Luego, intercostales externos, ¿no? Siempre es al revés. Cerratos, ¿qué hacen los cerratos? ¿Cerratos pectoral? No. ¿Y qué hacen los intercostales? O sea, ¿de qué manera es eso? O sea, ¿cómo lo expanden? Jalan hacia afuera. Eso, o sea, acuérdense que los arcos costales no son horizontales, son como así. Entonces, ¿qué pasa? Con todos los intercostales y el cerrato y el pectoral, abren los espacios intercostales hacia arriba. Sí, entonces no es como que mi tórax hace esto, ¿no? O sea, mi tórax hace esto. ¿Sí? O sea, mi tórax aquí, tomo aire y se hace así, no se hace así, ¿no? Entonces, eso hacen los intercostales. ¿Qué más?
son los externos. ¿Qué otros? El esternocleido, ¿no? De la clavícula en el esternocleido. ¿Sí? Entonces esos son músculos accesorios, ¿no? Todos los que no son diafragma, que son la respiración, esos. Y ahora sí, expiración, nada más están los intercostales internos. ¿Sí? Ok. Y bueno, los abdominales no Bueno, sí, pero no, o sea, porque en teoría para que la presión intraabdominal llegue hasta el tórax, le tienen que ganar el diafragma. ¿Sí? Entonces el diafragma ya, porque en teoría el diafragma ya está aguado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está relajado. Entonces, por más que en teoría, pues sí, se supone que aumentando, o sea, que yo empujando, o sea, como apachurrando, o sea, contrayendo los rectos abdominales y va a incrementar la presión intraabdominal y eso va a transmitir al tórax. Sí, pero como tiene el diafragma en medio, ayuda, pero no ayuda. Ok, entonces, ¿qué pasa en los niños? Por esto, los niños se mueren más, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos la estadística al principio? Porque, pues, no es lo mismo, acuérdense de todo eso también de física, de resistencia y todo eso, mientras más delgadito es el tubo, más resistencia hay al paso de gas o de sustancias. ¿Sí? Entonces, la vía del niño es más pequeña, ¿no? Igual que las personas pequeñas son las personas grandes. Entonces, hay más resistencia. Hay menos ventilación colateral, o sea, tienen menos alvéolos abiertos siempre. Que si quedamos que lo que hace que yo habitualmente expire es la compliance en mi pared torácica, que es, o sea, que es menor, o sea, cuesta más trabajo expandir un tórax de un adulto que expandir un tórax de un niño, ¿no? O sea, que el niño está más laxo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues a la hora de querer regresar a su tamaño, pues va a regresar más fácil el del adulto que el del niño. Es como si tenemos un globo ya usado, ya aguado, contra un globo nuevo. Si llegan cuenta que el adulto es el globo nuevo, el niño es el globo usado. ¿Sí? O sea, se va a desinflar más rápido el globo nuevo que el globo que ya está aguado. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con los niños. Se cansan más rápido y todavía no tienen bien desarrollado el centro de la respiración. X. Una contradicción, ¿no? Ya, ándale. Bueno, así lo puse atención de toda la clase. Porque esta clase tú ya la recibiste tal cual. Ya. Entonces, ahora sí, ¿quién dijo BQ? Platícanos de BQ. Bueno, es lo de ventilación, perfusión. Y te habla, bueno, hay ciertos trastornos en donde se puede afectar ventilación o perfusión. Y tengo entendido que el valor normal es 0.8. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, si se afecta la ventilación, nos está hablando de que hay una obstrucción en el nivel de alvéolo que hace que no permita la entrada de oxígeno y por lo tanto no se puede hacer la ventilación. Si te habla de un trastorno de perfusión, significa que hay como una obstrucción, por ejemplo, algún tromboembolismo pulmonar que está obstruyendo el paso de sangre. Entonces, sí está llegando oxígeno al alvéolo, pero no se puede hacer la difusión de gases. Ok, bien, excepto la obstrucción no es a nivel alveolar, es antes del alvéolo. ¿Sí? Eso puede ser en cualquier punto de la vía aérea. ¿Sí? Pero ¿sí quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, habitualmente, o sea, es de 0.8 a 1. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque en teoría deberíamos tener una unidad alveolar por una unidad capilar. ¿Sí? Se supone que si las dos están abiertas, todo está perfecto. ¿Sí? Aquí el problema es cuando una se cierra y la otra no, o al revés, ¿sí? O si las dos están cerradas. Acuérdense que del pulmón no todo es esto, ¿sí? Hay partes fisiológicas de esto y fisiológicas de esto. Bueno, pues no está como, ¿cómo se llamaba eso? Los de West. Ok, entonces eso se acuerdan, o sea, así, ¿no? O sea, el pulmón normal, en reposo, no todo el pulmón está prendido. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad pulmonar sobrada, ¿no? Para poder hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si por gravedad, ¿qué va a pasar? El gas se va a tener arriba y la sangre se va a tener ahí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar el BQ? Aquí, en teoría, en el área 2 va a estar 1 a 1, ¿no? Aquí va a haber gas y va a haber sangre, ¿sí? Acuérdense, ventilación es gas, Q es sangre, ¿sí? Entonces, arriba, entonces aquí, o sea, a lo mejor digo, como para la unidad, a 0.7, ¿sí? Espacio muerto. ¿Va? Y aquí, entonces, ¿qué va a ser? Digamos, 0.7 a 1. ¿Sí?
¿sí? En un pulmón sano. Igual, los números están inventados, ¿sí? No es como para ver diferencias, ¿va? Entonces, hay manera, o sea, tengo yo manera de diagnosticar si el paciente tiene uno de estos o uno de estos, sin estudio de imagen. ¿Cuál? Auscultándolo. Por ejemplo, si tiene un TEP. No, pero pues ¿cómo ves que tiene un TEP? ¿Se puede tener 2 TEPs? Ah, bueno, ya. No. Sin estudio de imagen, ¿no? Sin estudio de imagen. ¿Cómo? Pues hay una fórmula que es para calcular el gradiente del vello capilar. ¿Ok? Y se supone que Sí, pero no, porque por ejemplo esto del gradiente de capilar nada más te habla de cómo está la membrana. O sea, si está lesionada o no está lesionada. ¿Sí? Entonces eso te puede dar también en otras patologías, no necesariamente como diferenciarte entre una y la otra. Hay una súper fácil, la pones hasta con el pulso así. Ok, entonces está no, el alveolito, ¿no? Con su vasito. ¿Sí? Entonces, aquí hay aire y aquí hay sangre. Acuérdense que las dos cosas están hechas como en forma de árbol, ¿no? O sea, como que troncos gruesos van a ser más delgaditos, ¿sí? Igual pasa con los capilares y las venas. De cosas chiquitas se van juntando a ramas más grandes hasta llegar al tronco de la vena, de la arteria pulmonar, vena pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser entonces la diferencia entre este y este? Supongamos que un paciente llega a urgencias con 70 de saturación, SO2 de 70%, ¿sí? Pudiéramos saber, o tener idea de si alguna pudiera predominar más que la otra. Lo más común, como en todas, es que todos los pacientes tengan algo de las dos, ¿sí? O sea, que no es 100% esto y 100% esto, ¿sí? Una puede tener esto y aparte entrar con ese moco. ¿Por qué no? Una neumonía va a entrar con ese moco y va a tener también como pedazos de alveolo dañado que dañaron a su vaso o microtrombos, ¿sí? Entonces pueden tener de los dos, ¿sí? Entonces va a predominar uno sobre el otro, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia Que entonces? si le pones oxígeno, uno Eso, la responde y respuesta otro oxígeno. ¿Cuál de los dos responde oxígeno? ¿Este? La Bueno. ventilación, ¿no? Porque la ventilación puede ser que. Es que si no tienes por más No, oxígeno que le metas. no, ¿de qué depende? O sea, no es de eso. ¿cuál responde? Pues lo único que no responde es el shunt. El shunt no responde. El son no responde, al revés. ¿Por qué? Porque se está pasando por otro lado. O sea, ahí, porque no es un No, porque es que sí hay sangre. O sea, aquí, acuérdense, el chiste no es como que se tapa el vasito y ya la sangre aquí se atora y ya se atoró. No, es porque es por la lo que le pasa compensación, es ¿no? que se vaya estancando. Vasoconstricción, No, eso, o sea, lo que pasa aquí es algo parecido a eso. Hagan cuenta, ¿se acuerdan? Entonces tenemos como el tronco y las ramitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí hagan cuenta que ya estamos como en la vena, ¿no? O sea, que ya pasó por los alveolos, pasó por los capilares, todo eso, y ya viene de regreso al corazón, ¿sí? Entonces estamos hablando de saturación de sangre, entonces por eso estamos hablando de sangre, ¿sí? Entonces esto es el sistema venoso, ¿sí? O sea, aquí ya pasó por la unidad vaso alveolo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí, en uno normal, por ejemplo, viene la sangre venosa del cuerpo, ¿no? ¿Qué les gusta? 60 de saturación. ¿Sí? Así entra para cuando va a llegar al alveolo. ¿Cómo debe salir? Más, ¿En el alveolo salgo? más alta. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? 70 o 60. Sale 60. Exacto. La sangre sí sale, no se queda atorada aquí. Sí, o sea, como quiera llega al sistema venoso. Sí, nada más no pasa por el alveolo. O sea, hagan de cuenta que es como si tuvieran como la avenida de sangre, esta lleva un alveolo, ¿no? Y luego sigue la avenida, y aquí llega otro alveolo, y sigue la avenida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este alveolo, bueno, este capilar se tepeó, ¿no? Entonces, esta avenida se cierra. ¿Sí? Entonces, la sangre, en lugar de como que ir y venir, ¿no? Porque aquí ya, digamos que, bueno, aquí viene con 60 de saturación, va al alveolo,
y digamos regresa a la avenida con 100. Sí, eso es lo que debería pasar. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Se cierra la avenida, entonces de 60 se continúa. ¿Sí? Eso es lo que pasa aquí. O sea, no es como que esto ya se clausura y ya no pasa sangre, pero no, la sangre sigue pasando, nada más ya no se está oxigenando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente? Se va a desviar. Ajá, o sea, es que, ajá. Entonces, eso eventualmente se va a juntar ese 60 con Con lo demás. 100. Entonces, ¿cómo va a estar el promedio de todos? En 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú le pones más oxígeno y ¿qué va a pasar? No. O sea, no va a haber cambio positivo. Porque tienes que Porque es que más de 100 ya no se puede, ¿no? O sea, no es como que tú puedas saturar una 150 para que a la hora que se junte con el 60 te dé 100. Sí, entonces no llega. Pero aquí ya lo hemos dicho mal. ¿Por qué lo hemos dicho mal? Sí, porque, bueno, ¿Por qué? Porque di. o sea, hace como una compensación, ¿no? O sea, No. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que te decir está mal? Aquí estábamos hablando de. ¿Sabes, no? Ajá. ¿Por qué? porque está diciendo que no hay Está obstruido. no hay intercambio. No. O sea, que no sube la sangre, digo, la oxígena. ¿Por qué? Eso, o sea, porque eso que les acabo de platicar acá, o sea, de que la sangre va y regresa, Es está el vaso eso. permeable. Ajá. Ya lo quise volar, ya la cagué. ¿Sabe qué? Olviden la explicación. ¿Va? A ver, ahí va. No olviden la explicación. Entonces, aquí entra 60, sale 100. ¿Sí? Ok, sí. Aquí entra 60, pero ya no pasa. Se va a quedar en 60. ¿Qué va a pasar con esa sangre que aquí se atoró? Entonces ya no pasa eso. Se va a ir a la siguiente unidad. Se mezcla. ¿Sí? Entonces, no, es que no se mezcla porque no se alcanza a ir. No llega, ajá. No, o sea, no pasa por aquí, pero se va a la siguiente. O sea, hagan de cuenta que aquí Espacio más. el A donde no hay intercambio. Sí, o sea, a ver si se detenía, ¿no? así, ajá, entonces así tapamos la sangre, o sea, tapamos porque este ya le cayó un trombo, entonces esa sangre sigue y se va a ir a la siguiente unidad. Entonces, como quiera, se va a oxigenar, por eso es la regué. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente se va a otro alveolo a donde se va a oxigenar. Aquí es donde está lo que estábamos platicando. Aquí sí, ¿qué va a pasar con esta sangre? Entra 60, pero como no hay intercambio gaseoso acá, Sale lo sale 60. mismo. ¿Sí? Entonces aquí sí que va a pasar. Aquí acuérdense que es sangre de arteria pulmonar, de aquí es sangre de vena pulmonar. Este 60 es el que se va a juntar con los que sí tuvieron ventilación. Ok. Entonces ahí sí hubo intercambio de oxígeno también. Entonces va a ser el promedio entre 60 y los 100. Ujú. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué este no va a mejorar con oxígeno? Porque ya no puedes tener más de 100. ¿Sí? O sea, si hubiera manera de ese 100 volverlo 150, entonces sí podría responder oxígeno. Sí, pero como llega a su tope de PO2, porque la hemoglobina ya no puede cargar más de 4 unidades, por más oxígeno que tú le pongas a esa arteria, o a ese vaso, o a ese lo que sea, ya no va a subir. ¿Sí? Entonces, es el que no mejora. ¿Sí, claro? ¿Sí? ¿Claro todos? Sí. A mí me hago preguntando, ¿no? Porque sí. Que no se puede ver mi corazón. Ok, entonces, aquí es lo que, por ejemplo, decíamos de el cambio alveolo capilar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si te fijas, no nada más cambia entre difusión y shunt, hipoventilación y shunt. ¿Sí? Entonces, hipoventilación es cuando hay un tapón y algunas unidades no se van a ventilar, ¿sí? Y shunt es cuando hay vasos tapados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? O sea, mezcla de sangres y nada más que no se ventila, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? O sea, con lo de la respiración. Explícanos qué se revienta el alveolo capilar. Porque ese les encanta a los intensivistas. Pues sacarlo. el gradiente alveolocapilar es, bueno, habla de la diferencia de oxígeno que hay en el espacio alveolar Ajá. y en el capilar. Ok. Y pues hay una fórmula Ajá. que se utiliza para calcularlo, que era presión inspirada de oxígeno. A ver, La fórmula es lo de menos, ¿no? O sea, aquí es el concepto, ¿sí? O sea, la fórmula ya cuando hagan interna, hagan terapia, hagan eso, ya se la aprenderán. Eso, sí, o sea, de lo que te habla eso es de la integridad de la membrana alveolocapilar, nada más, ¿sí?
Entonces, cualquier cosa que altere esa integridad lo va a alterar. ¿Sí? O sea, básicamente el gradiente alveolo capilar es eso. ¿Qué tanta diferencia o gradiente hay entre la oxigenación del alveolo y la oxigenación del capilar? ¿Sí? Que como quedamos, lo normal es que sean iguales. ¿Sí? Porque acuérdense que en teoría pues pasa el aire, el oxígeno pasa la sangre, se equilibran las presiones de CO2 y oxígeno y deja de haber luego intercambio. ¿Sí? Porque deja de haber gradiente. ¿Sí? Entonces, si hay gradiente, ¿qué quiere decir? Que hay mucho oxígeno en el alveolo y poco oxígeno en el capilar. Entonces, algo pasó por lo que no hubo el intercambio. Entonces, ¿qué es lo que está alterado ahí? La membrana, que es el paso medio. ¿Sí? O sea, eso lo verías en una TEC. Eso, una neumonía, Fibrosis. en un SIRA, fibrosis pulmonar, enfisema. Sí, o Cualquiera que no sea, sea de arriba de cualquiera que rompa membranas. ¿Sí? Es membrana alveolo-capilar. ¿Sí? Un infarto pulmonar, más que una TEC, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces, cualquier cosa entonces que altere el numerador o denominador va a dar como el mismatch. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la fórmula, cuál es la forma viejita que teníamos para ver eso? Un gamagrama. ¿Sí? En el gamagrama, ¿de qué se trataba? ¿Qué hacía un gamagrama? Eran dos. de la No sé la comparación. La petición. Ventilación. No, porque acuérdate que aquí el pulmón se supone que tiene dos funciones, ¿no? Ventilación y oxigenación. Y un gamagrama no ve las dos, ¿cuál ve? La ventilación. ¿Cómo se hace un gamagrama? Inhalas radiación, no más que un contraste. ¿Sí? Entonces, inhalas radiación y ¿qué más? Te inyectan radiación, o sea, un radioisótopo para una de las dos. ¿Qué es lo que debería ser normal? Igual. Que donde el isótopo entre ventilado y el isótopo entre perfundido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que está llegando aire y que está llegando sangre. Nada más. ¿Sí? Pero no te habla del intercambio. ¿Sí? Entonces no te habla de la función de oxigenación. ¿Sí? Nada más te dice que está ventilando, que el aire está entrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... También ves con el listado, ves que está saliendo perfundido o que está entrando perfundido. No estás viendo. No, porque es donde está el alveolito, ¿no? Porque Sí. hay problemas de Entonces, membrana. para que haya gases entrando y gases saliendo, esto tiene que estar bien, ¿no? ¿Qué es lo que ve el gamagrama cuando tú metes contraste? Pues nomás ve que la sangre esté corriendo para acá. Pero el aire no tiene, puede estar no cruzando nada, Ok. ¿sí? Aunque haya aire aquí. O sea, vas a ver los dos, pero no te está diciendo que se está pasando. Exacto. O sea, no sé por qué, o sea, de qué manera podemos ver esto. O sea, con qué manera podemos ver lo que tú quieres ver. O sea, el intercambio. Con una difusión Con el gradiente. de CO, ¿no? La DLCO. Ah, ¿Sí? ¿Por qué se hace con monóxido? Porque monóxido no hay en el ambiente. ¿Sí? O sea, no se puede hacer, por ejemplo, con nitrógeno, porque la atmósfera tiene mucho nitrógeno, entonces sería un falso positivo o negativo. ¿Por qué no se hace con oxígeno? Lo mismo. ¿Por qué no se hace con CO2? Por lo mismo. ¿Sí? Entonces tuvieron que buscar un gas que no hubiera en la atmósfera para que solo tú supieras cuánto estás haciendo que el paciente respire y luego medirlo en sangre. ¿Sí? Por eso cualquier otro elemento no se puede utilizar. ¿Sí? Por eso es DLCO, ¿sí? No DLCO2. ¿Sí? DLCO. Ok. Entonces, por eso, por ejemplo, también, ¿qué pasa? Los opiáceos también deprimen el centro respiratorio. ¿Sí? Entonces, por eso muchas sobredosis se quedan dormidos. ¿Sí? Igual que se quedaría dormido en el POC con hiperoxia. ¿Sí? Acuérdense la diferencia entre hiperoxia, hiperoxemia, acidemia, acidosis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Emia, ya hay un cambio en pH en sangre, ¿no? No, pero aquí no tiene que ver el pH. ¿No? O sea, bueno, sí, pues, sí, cambio el pH en sangre. No, pero aquí emia, no, o sea, no es por tamaño de cambio. no, porque Emia es sangre, sangre. osis, Estado. no, hay un tejido. Sí, lo mismo que hipoxia e hipoxemia. Sí, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si
yo me intoxico con carboximoglobina, ¿no? O sea, me fui a Tapalpa, puse una fogata dentro de la casa y no ventilé, y me muero. ¿Voy a tener hipoxemia? No. Sí, o sea, mi saturación de oxígeno en la sangre está normal. ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense, con el monóxido se altera la curva de disociación. Entonces mi hemoglobina va a estar llena de oxígeno, pero no la va a soltar nunca. Entonces, ¿cómo van a estar mis tejidos? Hipóxicos. ¿Sí? Entonces tengo hipoxemia, normoxemia e hipoxia. Hipoxia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, está mal dicho decir hipoxia tisular. Es clonal. Es como decir, el chai. Ok. Entonces, si por ejemplo de hipoventilación, usted lo resumió en alguna diapositiva de no se oxigena, el shunt, que Lanzamos otro yo, Javi. ¿Cómo le ponemos? ¿No Shunt, intercambio? shunt es mezcla. Ok. ¿Sí? O sea, igual que el cardio. ¿Sí? O sea, un shunt, que quiere decir un agujero en algún lado que mezcla sangres. Ok. ¿Sí? O sea, sangre venosa y sangre arterial, sangre de una y sangre de la otra. Entonces, todo lo que mezcle sangres es shunt. ¿Sí? Por ejemplo, ya que veamos diálisis, ¿sí? Hay una forma de dializar mediante un shunt con una fístula. ¿Sí? Ahí que están haciendo ellos un shunt de una arteria a una vena. ¿Sí? Entonces, mezcla de sangres de donde sea que no debería ser mezclada es shunt. Hipoventilación se está viendo si nada más no se oxigena. No, porque acuérdate, hipoventilación, estamos hablando de entrar y salida de aire. Ahí no entra la palabra oxígeno. No se Sí, ventila. o sea, no se ventila. Hipoxigenación. Sí, o sea, por ejemplo, cuando les toque ver que le mueven un ventilador, le van a mover parámetros para mejorar oxigenación o para mejorar la ventilación, porque son parámetros diferentes. ¿Sí? Y bueno, pues es un chorro de causas de lógico, ¿no? O sea, ¿qué puede llevar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? ¿Qué es lo que yo espero en un paciente típico? Acuérdense que los más típicos son los atípicos. No, es raro el paciente que va a llegar con todas para acá, mira, palomita, check. Sí, o sea, muchas veces el paciente solo trae una. Sí, no necesariamente puede traer las otras. ¿Sí? Y por lo general también, el paciente que aún tiene su centro respiratorio intacto, puede tener un incremento en el trabajo. El paciente que ya lo tiene lesionado, por ejemplo, el paciente que tuvo una hemorragia, el paciente que tuvo un EBC, a lo mejor tiene falla respiratoria, pero no tiene un aumento en el trabajo. ¿Sí? Porque no tiene sensor de alarma. ¿Sí? Y ya, ¿dudas de falla respiratoria? Ok, entonces ahora sí, SIRA. Entonces, ¿cuál es la definición más simplona de SIRA? Edema pulmonar que no sea por incremento de presiones venosas. ¿Sí? O sea, que no sea causado por el corazón. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la causa más común? Daño alveolar por un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio no necesariamente tiene que ser en el alveolo. ¿Sí? O sea, puede ser, por ejemplo, que yo tenga una artritis séptica del dedo gordo del pie derecho, ¿sí? Pero que la respuesta inflamatoria sea sistémica. Entonces, eso me puede llevar a un daño alveolar, aunque ahí no voy a encontrar ni una bacteria, ni un virus, ni nada patógeno. ¿Sí? Es nada más el daño inflamatorio. ¿Sí? ¿De qué se muere la gente de COVID? De daño inflamatorio, no de COVID. ¿Sí? Realmente no es el COVID el que mata, sino la respuesta inflamatoria del COVID. ¿Sí? La fibrosis pulmonar, todo eso es daño inflamatorio, ¿sí? No viral. Ok, entonces, y por eso, entonces, ¿qué es lo que yo espero encontrar? Hipoxemia y un infiltrado bilateral. Conforme han ido avanzando las definiciones de SIRA, han ido incrementando como los estudios de imagen válidos para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Antes era pura placa, ahorita ya es placa o TAC. ¿Sí? Y también está entrando el ultrasonido. Vaya, también está haciendo, o sea, se puede hacer el diagnóstico de SIRA con clínica más imágenes de congestión, o de síndrome intersticial, le dicen, en ultrasonido. ¿Sí? Ahorita, no sé si les ha tocado, pero todo el mundo dice que hace ultrasonido pulmonar también. Y entonces aquí la gente se muere más. ¿Sí? Y esto es pre-COVID. ¿Eso sería lo mismo que rastreo? O sea, que si ya un rastreo. Más o menos. O sea,
¿Qué? busca agua, ¿no? ¿Eh? El rastreo. No. Ahí a lo que se refiere como la palabra rastreo es que no le voy a hacer un estudio completo. Sí, o sea, yo por ejemplo, yo hago cardios, ¿no? Entonces, si yo le voy a hacer un ecocardio a alguien, a lo mejor me tarda 1 hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le voy a medir todo lo medible, voy a ver todas las válvulas, o sea, voy a hacer un estudio enfocado a ciertas cosas. Si yo le voy a hacer un rastreo ecocardiográfico, a lo mejor me tardo 5 minutos. ¿Por qué? Porque voy a resolver un par de dudas que tengo de ese paciente y ya. No le quiero, o sea, mi intención no es hacerle un ecocardiograma. Si es nada más, a lo mejor si tiene falla cardíaca, entonces para eso me tardo 5 minutos. Ese es un rastreo. Sí, entonces igual, o sea, le puedes rastrear lo que tú quieras, ¿no? Se le puede rastrear la cabeza, los riñones, el hígado, el pulmón, pero cada uno tiene su dificultad. Ahí es donde está el problema, ¿no? Que mucha gente dice que hace después de un cursito de fin de semana, ¿no? Y bueno, aquí aparte, o sea, aparte de todos los que se murieron aquí, si se fijan, aquí ya a 28 días, hasta el 40, al año ya sumamos 60, y luego de esos 40 que sobrevivieron, solo la mitad van a llegar a hacer una vida normal. ¿Sí? Entonces, el 80% de pacientes que terminan con esto, o se mueren, o ya no quedan como estaban antes de la enfermedad. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál fue como el estudio más grande? El de la definición de Berlín, ¿no? O sea, la definición de Berlín fue donde ya empezaron a meter, por ejemplo, tomografía, donde ya también dejaron de lado muchas cosas que antes eran como requisito indispensable, ¿sí? Igual los que ya les di la clase, ¿qué les dije de eso? Ajá. ¿Qué les dije de esta de cuestión particular? Tiene un dolor de cabeza. No, que por ejemplo es en el 2012, entonces yo era como R2, R3 interna. Entonces, pues era ñoño, porque pues internista, ¿no? Ajá. Entonces fue como esto de, ya va a ser la definición de Berlín. Entonces, ya que salió, todo el mundo a bajarlo, todo. Entonces, este es mi subrayado original. Sí es cierto, sí es cierto. Ya me acordé. Ok. Entonces, así es como ha ido avanzando la definición. Si se fijan, cada uno va teniendo, o sea, de aquí para acá, vean por ejemplo la cantidad de números que hay desde los 80s, como han sido menos cada vez, hasta terminar que de hecho cada vez salió uno como hace unos meses también, como de nuevas definiciones y tratamientos para sí. El chiste es simplificarlo con la intención de que no necesites estudios tan sofisticados para poder hacer el diagnóstico. Pero ya no es de Berlín, es de salió de Cali. No, ya no es en Berlín, no. Entonces, ¿qué es por ejemplo lo que, igual de eso casi todo sigue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, como cambios importantes, bueno, esto sigue estando, o sea, como leve, moderado y severo, dependiendo del PAFI o Kirby. El Kirby. Aquí, por ejemplo, con los pacientes ventilados, forzosamente el paciente tiene 5 de PIP, que es PIP, o PEP. La presión expiratoria al final de la... De la No, expiración, presión. Ajá. ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? La La cosa que que le le metes pones al para alcohol. que entre el aire. No, La que le La que cuando- sacas. Cuando estás, o sea, cuando un paciente está con ventilación mecánica, puede tener colapso alveolar, entonces se pone el para evitar Más o menos. el colapso. Ahorita, todos tenemos más o menos 5 de PIP, o sea, no tienes que estar ventilado, ¿sí? Hagan de cuenta, ¿se acuerdan de lo de los volúmenes y parámetros y eso de la espirometría? Sí. Sí, o sea, acuérdense que el pulmón nunca se vacía por completo, ¿sí? Entonces, ese volumen va a generar una presión a fuerza. No hay manera de que haya aire ahí sin que genere presión, ¿sí? Entonces, ese volumen residual genera más o menos 5 centímetros de agua de presión. Entonces, por eso nuestros alvéolos no se colapsan, o sea, no se vacían de aire, ¿sí? Entonces, ¿por qué están pidiendo esto? Porque antes, o más desde los 80, se dejaba a los pacientes con 0 de PIP, ¿no? O sea, si ya quedamos que la ventilación mecánica es antifisiológica, el tú quitarle o tratarle de quitar ese volumen residual, pues es todavía más antifisiológico, ¿sí? Entonces, con la misma ventilación mecánica, ellos estaban colapsando alvéolos, ¿sí? Entonces, ahí cada que los alvéolos se abrían, pues tronaba porque estoy dando cuenta que es como si una bolsa de las que ya no se usan del súper, la mojas, pues cuesta trabajo abrirla, ¿sí? O sea, que le dejas agua dentro y la pegas, ¿sí? Entonces, pues, se acuerdan, tensión superficial, todo eso después de trabajo abrirla, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, si tienen dos cositas, como dos plásticos, y le ponen una gotita de agua en medio, cuesta más trabajo separarlos, así nomás es así porque están secos. Pero sí
porque estoy hablando de pacientes intubados. Sí, güey. Ese PIP. ¿Sí? Porque en teoría, si tú no estás intubada, tú fisiológicamente lo tienes. ¿Sí? O sea, no hay manera de que cualquiera de nosotros no tenga ese síntoma. ¿Sí? Y pues ya, lo demás. Ok, entonces, ¿cuál es la fisiopato? Está el alveolito normal, que luego se inflama, se llena de líquido exudado inflamatorio, y eventualmente se puede llegar a poco a poquito irse deshaciendo, no irse reabsorbiendo, pero queda con fibrosis, ¿sí? Como cualquier proceso de cicatrización. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar para el diagnóstico? Podemos usar diagnóstico como ventilatorio, diagnóstico de imagen, de intercambio gaseoso, y hay sistemas que miden la cantidad de aire, de agua torácica extrapulmonar. ¿Sí? O sea, habitualmente no debería haber agua extrapulmonar. Agua extrapulmonar quiere decir que hay agua en el intersticio pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esa agua o ese líquido en el intersticio pulmonar? Que el intersticio es la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? Entonces, igual alveolito y vasito aquí pegadito, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, pues tiene esta separación. ¿Qué pasa si yo dematizo eso? El alveolito entonces va a estar hasta acá, ¿sí? Entonces la difusión de aire, o sea, de gases, va a ser mucho más complicada aquí que acá. ¿Sí? Entonces por eso, mientras más agua extrapulmonar, que es lo que va a estar aquí, allá es peor. ¿Sí? Entonces también lo pudiéramos utilizar para hacer diagnóstico. Hay monitores que te dan el número tal cual, ¿no? Sí, también ya hay como marcadores de inflamación que se pueden hacer desde lavado bronquialveolar, en sangre, etc. Este es el que menos se utiliza. Ok, entonces le moderado y severo dependiendo del Fabi o Kirby. Aquí igual antes, ¿se acuerdan que la definición era como edema pulmonar no cardiogénico? Entonces antes, o sea, en los 80s y 90s, si el paciente tenía falla cardíaca, ya no, o sea, no hay manera, según eso, de que tuviera SIDA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene falla cardíaca. ¿Sí? Actualmente ya no. ¿Por qué? Pues porque lógicamente un paciente con SIDA puede aparte tener falla cardíaca. O sea, no es como que la falla cardíaca te proteja de tener SIDA. ¿Sí? Entonces, por eso ya el paciente puede tener falla, pero si cumple criterios, también puede tener SIDA sobre falla cardíaca. Y lo que les decía, que ya está la tomografía, en este documento reciente ya también entra el ultrasonido. ¿Vale? Ok, entonces, tratamiento. Sí. ¿De qué se trata el tratamiento del SIDA? ¿De quitar el agua? Eso, de que no se muera hasta que se cure solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas que se han intentado hacer ha mejorado la sobrevida. ¿Sí? Entonces aquí el chiste es que no se muera hasta que el proceso inflamatorio se quite solo, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esteroides no fueron lo que se pensaba que iban a hacer. La vitamina C también fue un tiempito. El hacerle, por ejemplo, como hemodiálisis, porque esa idea no se me hacía buena, pero también no demostró nada. Que, por ejemplo, hay un tipo de membrana, ¿no?, que se llama OSIS, donde les hacen como si fuera una hemodiálisis, pero en lugar de quitarle urea, creatinina, electrolitos y eso, le quita todos los VGFs, o sea, como todas las proteínas proinflamatorias. O sea, en teoría regresa sangre desinflamada, se murieron igual. ¿Sí? Entonces, o sea, IL2, IL8, se le quitaba todo eso, no mejoró sobrevida. ¿Sí? La pronación. Entonces, por eso de lo que se trata es de mantener al paciente vivo, con el pulmón lo menos lesionado que se pueda, para que solito el paciente se cure. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el paciente necesita intubación, pero con los parámetros mínimos indispensables para no causar yo daño, porque fíjense que ya quedamos que es lo más antifisiológico que hay. ¿Sí? Entonces, si yo por mantener una oxigenación le tengo que poner parámetros ventilatorios altos, el poquito pulmón que le pudo haber quedado después de la respuesta inflamatoria, yo me lo voy a echar. ¿Sí? Entonces, por eso son parámetros mínimos. Por eso, volúmenes tirales, o sea, respiraciones como más superficiales, ¿no? O sea, no profundas, presiones bajitas, pics más altos con la intención de que esta presión al final de la expiración haga que pues, todo esto a presión salga del alveolo. ¿Sí? O sea, que el alveolo quede más limpio, con menos agua, porque yo estoy empujando esa agua hacia el intersticio y fuera del alveolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el intersticio
disminuye o sea, sí va a disminuir el intercambio gaseoso, pero ¿qué pasa si en el alveolo hay agua? Aquí el gas ni siquiera va a llegar a la membrana, entonces esto es peor. ¿Sí? Entonces de tenerlo aquí a tenerlo acá, pues sí no se prefiere tenerlo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es malo, aunque también sea malo. ¿Sí? Entonces, inclusive por ejemplo, ya se ha intentado esta ventilación líquida, o sea, poner líquido con oxígeno concentrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en teoría no necesariamente tendrá que haber gas, puede haber agua, siempre y cuando tenga una cantidad de oxígeno mayor para que pueda haber intercambio gaseoso, pero tampoco demostrado, ¿no? Igual como podemos, por ejemplo, acuérdense que parte de la respuesta inflamatoria va a ser microtrombosis, vasoconstricción y todo eso, entonces también tratar eso. Óxido nítrico, prostaglandinas para disminuir la hipertensión pulmonar. Disminuir el agua extravascular, que puede ser con diálisis, uresis, lo que sea, pues a volúmenes negativos. Anticoagulantes para la trombosis, como cosas reparativas tipo células madre y eso que también no han demostrado nada. Antifibróticos, que son los esteroides, que por eso esto los guardamos. O sea, ¿cuál es el problema de un esteroide? Digo, aparte de todos los efectos secundarios. ¿Qué? No pega ahí. No, sí, pero ¿Qué no se supone que pega a cualquier cosa, pero nunca vas a saber qué es lo que tiene? no. ¿Qué preguntó? Eso, o sea, no es que no dejes que se sane, no dejas, o sea, acuérdense que, ¿cuál es el chiste de un esteroide aquí? Inmunosuprimir. Ajá, pero Sí, la entonces, ¿qué estás reparación. haciendo? Lo estás inmunosuprimiendo tratando de disminuir la respuesta inflamatoria aquí. ¿Cuál es el problema? Que el esteroide no distingue entre la inmunosupresión para que no se inflame aquí y de la inmunosupresión para pelear contra lo que lo causó esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el esteroide? Pues sí mejoras un poquito esto, pero tú prolongas probablemente el tiempo de infección. Entonces, al final el balance a lo mejor hasta te acabas perdiendo.